Estamos hablando de una serie aquí en la casa, que alguien sabe cómo se llamaba la serie que veníamos hablando las semanas pasadas. ¿Alguien? Eco, veníamos hablando de Eco. Y Pastor José el domingo pasado estuvo hablando de las crisis. No sé si recuerdan que estuvo hablando de que había una guerra y cuando iban en guerra y esas crisis que andamos. Pues hoy vamos a hablar de algo similar, pero que tiene que ver contigo, Jeffrey. Tiene que ver contigo. Y vamos a seguir en esto porque yo creo que Dios tiene el poder de transformarnos. Dios tiene el poder de transformarnos. Yo les decía aquí cuando estábamos haciendo la Santa Cena que usted va acá a uno de los sitios especiales y usted va, digamos, al gimnasio, va a trabajar ¿su qué? Su cuerpo. Si usted, digamos, va a un resort, va a descansar ¿su qué? Su cuerpo, su alma. Pero usted viene acá a trabajar su corazón, a trabajar su mente. Y quiero que oremos por eso. Quiero que oremos para que Dios y usted se permita abrir su corazón. Permítase abrir su corazón. Muchos de nosotros venimos y yo creo mucho en las expresiones, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos como de brazos cruzados. Estamos como que cerrados en el corazón. Y usted dirá, ¿pero por qué lo hago? Y a veces inconscientemente, muchas veces no quieres que Dios transforme lo que está. Y a través de hoy vamos a entenderlo. Ahí donde tú estábamos a orar, Padre Señor, te doy gracias. Porque los que están aquí no están por coincidencia, Padre Señor. Porque estamos aquí para abrir nuestro corazón. Los que estamos aquí, los que estamos en la comunidad online, que seas tú tocándonos. Dígase usted, hoy me permito ser transformado. Dígaselo, hoy me permito ser transformado. Gracias, Padre Señor, porque no es por coincidencia que estemos aquí. Y sé que tu poder transformador de tu Espíritu Santo hará la obra en cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Y quiero hablarles hoy de una persona que es muy conocida por gente cristiana y no cristiana, que se llama David. No sé aquí cuántos conocen a David, levánteme la mano. ¿Alguien ha escuchado David y Goliat? Eso lo escuchamos mucho, que siempre cuando nos referimos a algo es una batalla de David a Goliat. Quiere decir que la cosa está súper dura y no se ven formas de ganar, como ayer Colombia-Brasil, todos pensaban que no se podía y lo pudo hacer. Entonces quiero hablarles de David porque la palabra dice que David fue alguien conforme al corazón de Dios. Alguien conforme al corazón de Dios. Eso es como algo que es de grandes ligas. Alguien conforme al corazón de Dios. Pero David pasó por muchos desafíos y muchas victorias, si usted no lo sabía. Les voy a enumerar unas de ellas. David fue ignorado por su padre cuando Samuel vino a buscar a un rey. Él tenía muchos hermanos y vino Samuel a buscar para buscar un rey. Y Samuel vio y todos eran grandes, fuertes, hombres alfa. Y el papá no se acordaba de David. David estaba por allá en el campo y cuando el Samuel le dice, aquí falta alguien, o sea, ninguno de estos es. Falta esa persona. Dice, sí, yo tengo un hijo. Y lo mandó a traer y David fue siendo rey. Derrotó a Goliat, como la historia que ustedes saben, pero luego fue perseguido por Saúl, que era el rey de ese tiempo en Israel, que era el padre de su mejor amigo. Imagínense que el padre del mejor amigo uno lo quiera matar. ¿Cómo sería esa dinámica? El mejor amigo de David se llamaba Jonathan, por coincidencia también. Ganó grandes batallas para conquistar nuevos territorios. David conquistó muchos territorios para el pueblo en ese tiempo. Perdió un hijo. David perdió un hijo. Uno de sus hijos abusó de su hermana. Imagínate eso. Uno de sus hijos abusó de su hermana. Otro hijo quiso arrebatarle el trono. Uno de sus hijos quería quitarlo del trono y él montarse en el trono. Tuvo que esconderse en cuevas después de haber estado en palacios. Y le dejó legado a su hijo Salomón para que construyera el templo. Esta historia es bien dinámica porque tiene de todo. Tiene victorias, tiene desafíos muy grandes. Me parecen a mí que son desafíos muy grandes que un hermano abuse de una hermana. Desafíos muy grandes que es perder un hijo para los que somos padres. Entonces creo que hay muchas situaciones las que David pasó y dice que David era conforme al corazón de Dios. Y quiero contarles de una historia de David que creo que es clave para lo que está ocurriendo en este momento y para lo que Dios quiere mostrarnos. Y está en 2 de Samuel 11, 2 al 5. 2 de Samuel 11, versículo 2 al 5 dice: En la primavera,
Cuando los reyes suelen salir a guerra, David envió a Joab y el ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde se quedó? ¿Y dónde debía estar? En la guerra. Una tarde después del descanso del mediodía, o sea, una siesta, lo que nosotros conocemos en Colombia, mucha gente que vive en pueblos pequeños puede ir a la casa a dormir. Aquí en Miami sí es como muy difícil echarse la siesta, o algunos en el trabajo que se quedan dormidos en el carro y cuando se levantan son las 6 de la tarde. Esa siesta estuvo larga. David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje. Abrió su WhatsApp y le mandó y le dijo: estoy embarazada. La bloqueó. David salió del chat. Estoy embarazada. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿qué pasaría por la mente de David? No, o sea, ahora, ¿cómo desenrollo esta situación? ¿Cómo hago para mostrar esto? Y hay unas maneras muy singulares que David empieza a barajar. ¿Cómo hago esta situación? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Y están en 2 Samuel 11, 6 y 13. Bueno, esto les quería decir que uno muchas veces cree que en la Biblia hay historias bonitas, pero yo creo que si esta historia está en la Biblia, nos quiere mostrar algo a nosotros. Yo creo que algo debemos aprender de ella. Entonces, en 2 Samuel 11, del 6 al 13, se los voy a dar un poquitico la idea. Hay 2 intentos para cubrir su falta. David planea 2 intentos para cubrir su falta. La primera, que es, manda a traer a Urías, que ¿dónde estaban ellos? En la guerra, pensando que volviera a la ciudad. Entonces lo manda a traer y dice: oye, Urías, ven para casa. Y lo manda a traer porque cuando tú vuelves de la guerra o estás en ese lugar, ¿a dónde deseas ir tú? A tu casa, a tener comida caliente, a estar con tu esposa, a eso. ¿Y qué ocurre? Urías, ¿a dónde se va a dormir? Al cuartel con los soldados. Y David dice: hombre, teniendo la oportunidad de estar en eso, y le dice: sí. Le dice, lo manda a llamar el rey, le dice: ¿por qué no has ido a tu casa? Y él le dice: la verdad que no me parece que los hombres estén allá en guerra, en campo abierto, pasando necesidades, y yo venga a casa y tenga que dormir en mi lugar de descanso. David dice: wow, ¿qué hago para encubrir mi falta? Entonces, la segunda ocasión, David invita a comer y a beber a Urías a su casa, a su palacio. Lo invita, le da todas las atenciones y le da licor más de lo que es, y se emborracha Urías. Y le dice al final: puedes irte, ve a tu casa. ¿Y Urías a dónde va? Al cuartel de los soldados. Y entonces David se queda pensando y dice: wow, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué me invento? ¿Qué me invento para en realidad cubrir esta falta? Y ahí es donde vemos el desenlace de la historia, que es cuando David manda a Urías a la guerra. ¿Qué le dice David? David le dice al comandante que pongan a Urías en el frente de batalla y cuando los vayan a atacar, retrocedan para que él quede solo y muera. Pero algo peculiar de ese momento, de lo que está contando, es que ustedes saben con quién mandó la carta a David. Con el mismo Urías. Los reyes, en ese tiempo no había WhatsApp, ni mensaje, ni FaceTime, ni nada de eso. Tenían que mandar una carta. ¿Qué hacía el rey? Hacía la carta, la cerraba, le ponía un sello
y la mandaba con alguno de sus mensajeros. Pero en este momento Urías era el único que estaba ahí. David escribe la carta diciéndole al capitán de los ejércitos: por favor, ponlo en el frente de batalla, y cuando ya esté en el frente, retrocedan todos para que él quede solo. David le entrega la carta a Urías, y Urías se va con su carta. Abrir una carta en los tiempos de los reyes era pena de muerte. Y Urías llega al campamento donde está la guerra y le entrega la carta al capitán. El capitán abre la carta y se da cuenta que la persona que está de frente es lo que tiene que ver esa carta. Mucha gente involucrada en esta situación, David tratando de alguna manera con su narrativa, con su historia, ver cómo cubría todo eso. Pero lo que me causa a mí situación es que Urías es mandado a la guerra, efectivamente. El ejército entra a pelear, las tropas retroceden, hay una situación con unas flechas y cae Urías y caen ciertos hombres más. Le llega la noticia a David, David se entera que ha muerto Urías y que han muerto otros hombres más. Y David le dice a su capitán: no se preocupen, levante la cabeza que vamos a seguir batallando. Betsabé está de luto porque ha fallecido su esposo, y David decide tomar a Betsabé como esposa. Todos están con la historia, está mejor que cualquier novela mexicana. Sí, ¿cierto? Y la toma como esposa. Hasta ese momento yo me preguntaba: hey, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo esta situación es como tan normal, como no hay ninguna situación? Y viene el momento de wake up call. Y ese wake up call es muchas veces el momento tuyo. Muchas veces cuando tu matrimonio está al borde de la ruptura, o cuando rompes con esa pareja que no deberías estar y tú lo sabes, o cuando pierdes un negocio, o cuando dices: estas semanas que me pasan tantas cosas, o cuando recibes la noticia de que alguien de tus familiares ha fallecido. Segunda de Samuel 11, 1 al 7. Vamos a ver qué ocurre de esta historia, qué es lo que pasa, cuál es el wake up call de David. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Habían dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió su oveja, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comió del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merecerá la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo: ese hombre eres tú. Y me hace súper interesante es porque hasta este momento David no se había dado cuenta del daño que había hecho. Hasta este momento, porque ustedes vieron que David se puso furioso y dijo que tenía que ser castigado a ese hombre. Y él no se había dado cuenta del daño que ha hecho. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Nuestra historia nos hace daño. Nuestra misma historia, caminamos en ella porque es lo que conocemos. Como dice Pastor José, primera de Satanás 1:1. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y pareciera que cuando estamos nosotros como en esa historia, como que queremos encubrirnos, cuando vemos ese pecado, lo queremos como tapar, en vez de poder decirle a Dios: trabaja en mí.
Así como cada uno de nosotros, nuestra narrativa, así como a David le pasó, nuestra narrativa necesita ser cambiada. Pero aquí, ¿cuánto les gusta el cambio? Levánteme la mano el que le gusta el cambio. 1, 2. ¿Quién no le gusta el cambio? A través de esa narrativa tratamos de justificar nuestra situación actual. Muchas veces esa historia que nosotros tenemos por dentro, si yo le pregunto a cada uno de ustedes me va a decir esa historia. Tú me vas a decir, no, yo crecí con mis papás en tal ciudad, papá, esto pasó, papá. Y tú crees que esa es tu historia. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa no es tu verdadera historia? ¿Qué te pasaría si yo te dijera que hay un Dios que quiere reescribir tu historia, que quiere transformar tu vida? Es como extraño, ¿no? Como que dice, no quiero que me cambien las cosas. Y estas crisis que David sufrió, Dios las usó para refinar su carácter y transformar su corazón. Dios usó esta situación para refinar ese carácter y transformar su corazón. Y él escribió el Salmo 51 después de esta gran crisis. Y uno de los pedazos del Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Esta misma situación que pasó David fue el wake up call para que su corazón sea refinado. Ahora yo te digo, ¿cuántos wake up call tú tienes que esperar para que tu corazón sea refinado? Y pareciera que fuéramos como adictos al dolor y creyendo que en esta narrativa, en lo que yo conozco, es lo que me hace cómodo. Pero muchas veces no tenemos que escoger lo que es cómodo, tenemos que escoger lo que es valiente. Y el ser humano, por comodidad, el ser humano tiene un chip en la cabeza que siempre va a querer la comodidad por encima de lo valentía. Y eso es lo que nos incita esta palabra, a que tu historia pueda ser reescrita. Entonces, yo les dije cuál es el título de la enseñanza. No les he dado el título de la enseñanza, porque es que se deja para lo mejor. He titulado esta enseñanza: ¿cuánta plata hay en ti? Y yo se le dije a Pastor José, le dije, Pastor me dijo, antes de salir, me dijo, Johnny, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el título de la enseñanza? Y le dije, ¿cuánta plata hay en ti? Y me llamó enseguida. Johnny, ¿cómo así? No entiendo. Porque típicamente me ven hablando de dinero como el CFO de finanzas que soy de esta casa. Pero eso tiene que ver con algo diferente. ¿Cuánta plata hay en ti? Quiero que veamos un video. Antes de ver el video, mientras preparaba la serie, hay ¿cómo se llama eso? Como un show que me encanta mucho, no sé si lo han visto, se llama Forging Fire. Forging Fire, no sé, ¿quién lo ha visto aquí? ¿Alguien lo ha visto? ¿No? Ok. Forging Fire es un lugar donde cogen como metales de acero y los convierten en un cuchillo, en un machete o en una espada. Lo funden y la competencia es a convertir cualquier metal, no sé, cogen metal de un carro y ese metal lo convierten en un cuchillo. Entonces me encanta mucho, y mientras estaba viendo este video de la serie estuve pensando en muchos de ustedes y creo que es un mensaje que tiene Dios para ti. Así que veamos el video.
Ahí pueden ver ustedes en ese video. ¿Y qué fue el material que utilizó esa persona para hacer ese machete? Alambre de púas. Y una de las cosas que mientras estaba preparando la enseñanza es que esos alambres de púas son tus dolores, son tus desafíos. Y si se dieron cuenta, él utilizó como unos guantes para no hacerse daño y empezó a poner cada uno en orden. ¿Para qué? Para después amarrarlos. Y durante el proceso que ocurrió, él empezó a calentar esos metales. Y una de las cosas que me mostraba Dios es que Dios no va a desperdiciar ningún desafío que tú has tenido, ningún problema que tú has tenido, por más grande que sea. Pero sí se dio cuenta que cuando él agarró todos esos alambres de púa, era un volumen como así, ¿cierto? Y los empezó a calentar, a calentar, a calentar, a comprimir, y que quedaron en un metal completo. Quedaron en un metal completo. Hay veces tenemos que ser pasados por las manos del forjador, por el fuego y ser trabajados. Y cuando somos trabajados, como ustedes se dieron cuenta, esas heridas, ninguna se desperdició, todas fueron usadas ¿para qué? Para convertirlo en una herramienta útil. Y eso es lo que quiere hacer Dios con tu vida, convertirte en una herramienta útil. Y tú has pensado que todos esos desafíos que has tenido, todas esas situaciones, no sé cuál sean, abuso, has perdido un hijo, has perdido el matrimonio, has perdido un negocio, todas ellas, Dios las usa para forjarte y que te haga a ti una herramienta poderosa en lo que estás viviendo. Si usted lo cree, nada se desperdicia en las manos del maestro. Tu pasado no te descalifica, es una materia prima para tu propósito. Y acá, cada uno que los veo que hay mucho propósito. Pero el tema no es que lo crea yo, es que lo creas tú. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere transformar. Entonces, hay un proceso y hay un versículo en la Biblia que me llamó mucho la atención. Estaba discutiendo con mi hija y con la familia el domingo pasado cuando salimos de acá. Y Cami me dijo: papi, mira, este versículo me parece especial para lo que tú estás diciendo. Y ahí es donde yo creo que el colectivo espiritual existe. Colectivo espiritual, de lo que Dios estamos hablando, de lo que Dios está ocurriendo acá. Y es Malaquías 3:3. Él se sentará como refinador y purificador de plata. Él se sentará como refinador y purificador de plata. ¿Aquí cuántos saben cómo se refina la plata? Que no esté en el servicio de las 10. Allá me levantaron la mano. Hay dos procesos. Uno es refinar y el otro es el proceso de hacer la plata que está refinada en joyas. Entonces, el de que ya está hecho, el metal está listo, refinado, es cuando tú lo tratas ya de convertir en joyas. Pero hay un proceso de refinación y quiero explicarles qué va a hacer. Para el proceso de refinar la plata necesitamos tres cosas: fuego, una copela y unos ojos atentos. Repita conmigo: fuego, copela y ojos atentos. Vamos a hablar de la copela. Vamos a hablar de la copela. La copela es un recipiente muy similar a este, que es el que es hecho de, puede ser hueso de animal o es un material poroso. El material tiene que ser poroso porque es el que absorbe las impurezas de la plata. O sea que mientras está en el proceso de que se está calentando, este material absorbe las impurezas de la plata. Y me encontré con un versículo que dice Isaías 53:4. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Refiriéndose a quién? A Jesús. Entonces, Jesús es esa copela. Jesús es esa copela. ¿Y qué te quiero decir con eso? Que Él absorbe la contaminación que tenemos nosotros. Él absorbe nuestro pecado y nuestra vergüenza y nuestro dolor. Pero más que eso, Jesús ha estado en los momentos difíciles de tu vida. El tema es que no lo has visto. Cuando hago procesos de sanidad y cuando hemos estado en procesos de sanidad, siempre lo que me han dicho es: ¿dónde está Jesús en esa situación tan difícil que tú pasaste?
¿dónde está Jesús? Porque sé que Jesús estuvo en ese momento. Tú no estás solo. Jesús contigo es el proceso purificador y transformador. Jesús dice, nosotros decíamos que Jesús vino a salvarnos, pero yo creo que también a transformarnos. Y no hay una cosa que uno muchas veces le tiene miedo en la vida, es a que cuando te vean, te digan que te ven diferente. Hay veces cuando yo me encuentro amigos que los veo hace, no sé, de mi high school, y yo me encuentro con ellos y me dicen, oh, Jonathan, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo estás? Y muchas veces la gente se siente mal, porque que digan de mí que he cambiado, pero yo quiero ser humilde, yo quiero ser que vayan a ver que yo soy el mismo siempre. Pero te quiero decir una cosa, es bueno que tú has cambiado. Sería mal que a mí me dijeran, oye, tú eres el mismo niño inmaduro hace 15 años, cuando tenías 15 años. Es importante que nosotros seamos transformados. No solo salvos, tú ya eres salvo si aceptaste a Jesús, pero que tú seas transformado. Entonces, tenemos la copela, ¿no? Y necesitamos, ¿qué? El refinador. Entonces, póngale atención a esta situación. Tenemos la copela, ¿y dónde tiene que ser la copela puesta? En el fuego. En el fuego directo, en el fuego donde más calienta tiene que estar. ¿Y necesitamos qué? Plata. ¿Que esta plata quién es? Eres tú. Entonces, el refinador pone la copela y pone la plata en ella. ¿Qué es lo que ocurre en esto? Es clave que el refinador siempre tenga los ojos en la plata. ¿Por qué razón? Porque si el fuego es mayor del tiempo, la plata ¿se qué? Se daña, se pierde. Entonces, el refinador está poniendo sus ojos constantemente. Eso no es como cuando tú haces la olla del arroz, que la pones y aquí en Estados Unidos es automática y después vuelves y el arroz está listo. No, este proceso requiere que el refinador tenga sus ojos, porque si el fuego es mayor, la plata se va a perder. Y Dios tiene los ojos puestos en ti a través de ese proceso. Pero ¿sabe qué nos pasa? Que así como este recipiente que es negro, haga de cuenta que esta plataforma es lo mismo. Dios nos está refinando, Dios tiene los ojos en uno, pero yo me salgo porque es lo que yo conozco, es mi historia. Y muchas veces cuando me salgo siento dolor, pero es el dolor que conozco. Prefiero este dolor a estar aquí y ser transformado que lo que no conozco. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Nos pasa en procesos que Dios nos quiere transformar y venimos, no, aquí me siento más cómodo en esta relación tóxica. Sí, aunque me peguen me siento mejor, lo otro no lo conozco. Y Dios está diciendo, hey, acá puedo transformarte. Acá el dolor es diferente. Acá Dios va a hacer grandes cosas contigo. Y eso es lo que nos habla de la fe. Pero nosotros decimos, no, es que me siento más cómodo acá. Pero es verdad que el dolor acá es diferente que el que está acá. Y yo sé que Dios va a transformarte. Yo sé que Dios te quiere acá. Pero no podemos vivir en esos ciclos de que yo estoy en esos procesos. Que como conozco este dolor, como conozco este daño, prefiero esto a realidad de ser transformado. Y eso requiere fe. Esa es la fe que nos habla. Y es clave que nosotros entendamos esto, porque sé que Dios tiene un proceso con nosotros. Dios no va a destruir, no quiere destruirte. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Que Dios solo va a entrar en lugares donde tú le abres la puerta. Jesús no va a entrar y violentar lugares que tú no quieras. Y eso es lo que tú tienes miedo muchas veces. Tú piensas que cuando viene a este lugar, Dios quiere entrar y violentar áreas que tienen que ser transformadas. Pero te tengo una noticia. Hasta que tú no le abras la puerta, Jesús no va a entrar ahí. No te preocupes. Y todas las tenemos. Hay áreas que unos u otros hemos cedido. O mi relación con la persona que amo. O el dinero. Cualquiera sea la situación. Esto es un proceso
que va poco a poco y te va transformando. Entonces debemos entender que Él no está interesado en destruirnos. ¿Y qué necesitamos tener? ¿Qué necesita tener el refinador en la plata? Los ojos puestos. ¿Right? Están los ojos puestos. Está como mezclando para que esto ocurra, para que esto ocurra. Y Él mientras ve esa situación de dolor, ve por lo que estás pasando, ve lo que está ahí, está pendiente del proceso. Está pendiente. La pregunta es, ¿cómo sabe el refinador que la plata está lista? Él está viendo ahí, Él sabe que la plata está lista cuando la imagen de Él se ve en ella. La plata está lista cuando la imagen del refinador se ve en ella. Y muchos de nosotros a veces estamos opacos y preferimos seguir opacos porque es lo que conocemos. Yo hablaba con mi esposa ayer y nos duele cuando nuestra historia es cambiada, cuando nuestra vida es transformada, cuando entran cosas diferentes, cuando entran los niños, cuando entran los hijos. Pero cuando hay esa transformación en tu historia, estás siendo refinado. Y Dios quiere refinarte. Dios quiere que su imagen se vea en ti. Y muchos aquí están como decepcionados, como igual de lo mismo. Me levanto, me acuesto, voy al trabajo, mi familia no está aquí. Pero ese es el proceso en el cual Él tiene sus ojos y está refinándote. Te está refinando para que la imagen de Él se vea en ti. Segundo, cuando la plata es refinada, hay espacio que se empieza a abrir. Y en tu vida, todo eso que tienes mentalmente, todos esos problemas, todo eso que tú piensas en la mañana, en la noche, lo que te hace llorar tanto, es como si fuera un espacio que lo está ocupando eso. Pero cuando eres refinado, se purifica la plata, pero se hace más espacio para que la gloria de Él sea en ti. Pero preferimos estar llenos de cajas vacías que experimentar la refinación y abrir espacio para que Dios transforme nuestras vidas. Mi wake up call para ti hoy es que entiendas que Dios te salvó y te llama a su hijo. Pero más importante que eso, Él te transformó para que tengas una vida buena y una vida en abundancia. Entonces quiero que entiendan eso y que se lleve eso. El alambre de púas no es basura. Las situaciones difíciles que tú has pasado no son basura, a pesar de que tú las deseches. Para Dios es el material que va a usar para darte propósito y que seas un arma letal allá afuera. Y tú muchas veces estás diciendo: oh, todo esto que me ha pasado. ¿Cuántas veces al día te la pasas pensando en todo eso? El hombre que te dejó, la mujer que te dejó, el negocio que perdiste. Él no va a desperdiciar ninguna de ellas para forjarte y hacerte esa herramienta. El pecado de David no fue su final, fue el comienzo de la refinación del corazón. Y sabemos aquí en la iglesia que cuando hablo de corazón no estoy hablando del músculo, estoy hablando de la transformación de tu mente. Y por último,
el dolor que llevas no te descalifica. ¿Saben muchos de ustedes por qué, digamos, no dicen no quieren servir o no ven lo que tenemos preparado para ustedes? Es porque tú mismo te descalificas. Acá tenemos tantas cosas diseñadas para ti, pero tú mismo con tu historia te saboteas. Sebastián, ¿dónde está Sebastián? Ven para acá, Sebas. Ponte acá. Yo hablaba con él en la mañana, antes de las 10 de la mañana, y él me decía: Johnny, he pasado unos momentos, las últimas semanas hemos estado en procesos de sanación, y algunos de ustedes están en ellos. Y Sebas me decía: wow, ha sido difícil incluso con la esposa, que nos hemos alejado, me decía. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios está escribiendo la historia en él y en el de su esposa. Y la separación que hay no es separación porque haya conflicto, es separación porque están reconstruyendo su historia. Y reconstruir la historia es fácil. Eso es como alguien ha jugado Jenga. Jenga, saben que los palitos esos que uno los pone como una torre. Y eso le pasó a David. Él construyó su torre haciendo con David todas esas situaciones, encubriendo su pecado. Y vino Natán y que le dijo, desbarató todo eso que él pensaba que era su historia, que era la manera de cubrir las situaciones, de andar en la vida. Gracias, Sebas. Entonces Él está poniendo tus ojos en tu relación, pero cada uno de nosotros somos responsables de que le permitamos a Dios, y que eso es lo que le llama fe, de que yo, estando aquí más cómodo, yo brinque y diga: no entiendo qué va a pasar, me incomoda lo que va a pasar, me incomoda internamente, pero sé que acá en la Copela con Jesús mi vida va a ser transformada, y tu imagen se va a reflejar en, y tu imagen se va a reflejar en, y tu imagen se va a reflejar en. ¿Ves cómo estamos? Que ni siquiera lo podemos repetir. Pareciera que estuviéramos como dormidos. Pero yo sé que hay un Espíritu Santo que va a hacer que su imagen sea reflejada. Que su imagen sea reflejada. Dios va a hacer grandes cosas, Jeffrey. Y Dios va a hacer grandes cosas con esta comunidad. Pero esta comunidad no empieza por el global de todos, sino por ti. Si tú estás esperando que el vecino, que el de al lado haga lo que tenga que hacer, Dios está hablando de esta palabra, es para ti. Y muchas veces cuando venimos aquí es para eso. Esa palabra es para mi tía, que la necesita. Estamos viendo el tronco en el ojo ajeno y no la paja en el propio. Siempre buscamos a alguien que necesita más ayuda que nosotros. Pero usted ha visto en los aviones, cuando dice que la máscara de oxígeno cae, ¿quién dice que se la ponga primero? Y en el nombre del amor, como por ahí dice una palabra, en el nombre del amor, pensamos que lo mejor es ponérsela al de al lado. Y nos la pasamos tratando de arreglar la vida de las otras personas, pero cuando por dentro la plata tiene que ser refinada para que su imagen se vea. Pongámonos de pie.